barquito de papel, sin nombre, sin patrón y sin bandera. En Radio Nuevo Mundo, 930 amplitud modulada, y por el www.radionuevomundo.cl presentamos el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Al timón, David Evia. Bienvenidas y bienvenidos. Cuando el canal era un río. Amigas y amigos de Radio Nuevo Mundo, tengan ustedes muy buenas noches. Damos comienzo aquí a una nueva emisión de Barco de Papel, un espacio de difusión cultural que sigue la travesía de la literatura por los más diversos rincones del mundo y de la creación. Aquí las letras avisoran su horizonte entre autores, libros y melodías cuyo oleaje lleva a puerto la obra de mujeres y hombres. La ruta de hoy nos hará desembarcar en la voz de Edgar Allan Poe, para arribar luego a una interesante conversación con Alejandra Basualto, recorrer con una musa los textos de la Gaceta Leucade y pasar revista a la actualidad literaria. En medio del movimiento teatral de sus padres, nació el 19 de enero de 1809, en Boston, Edgar Poe. Estos fallecieron cuando el pequeño tenía apenas 2 años, pérdida que marcó su vida, en especial la ausencia de su madre, que se convirtió en una obsesión recurrente. Un exitoso hombre de negocios, John Allan, se hizo cargo de Edgar, y aunque nunca lo adoptó oficialmente, a partir de ese apellido completó el nombre con el que sería conocido universalmente, Edgar Allan Poe. Entre 1815 y 1820 estudió en el Reino Unido, para continuar luego su formación en Estados Unidos, asistiendo hasta 1825 a los mejores colegios de Richmond. En 1823, a los 14 años, se enamoró de la madre de uno de sus compañeros de clases, la señora Stanner, a la que dedicó el poema a Helen, inspirado en el mítico personaje griego y publicado en 1831. Tus 2 ojos donde arde tu alma, y solo veo entre sombras aquellos ojos brillantes. Oh, mi amada, todo cambia. A continuación, en Barco de Papel por Radio Nuevo Mundo, escuchamos un fragmento del drama lírico compuesto por Debussy, inspirado en la obra La caída de la casa Hatcher. En Barco de Papel navegamos por las letras de los más grandes exponentes de la literatura universal. Edgar Allan Poe cursó lenguas en la Universidad de Virginia, casa de estudios a la que criticó su naciente sistema democrático por considerarlo engañoso y socialmente nefasto. Su actitud de rebeldía le trajo problemas con los Allan,
iniciándose en el juego para poder mantenerse, y con ello cayendo en el consumo de alcohol. Tras un año dejó la universidad, mudándose a Norfolk y luego a Boston, usando por este entonces el seudónimo de Henri Le René. Fue en este periodo en que publicó su primer libro, exactamente en 1827, Tamerlane y otros poemas, en el que se encuentran versos como los que llevan el título de Sueños. Yo he sido feliz, aunque fuera en sueños. Fui feliz y los adoro. Sueños, tanto por su colorido intenso que los oponen a lo real y porque el ojo delirante ofrecen los tesoros más bellos y abundantes del paraíso y el amor, y todos nuestros, tal como la esperanza pertenece a la juventud. Permaneció 2 años en el ejército, obteniendo el grado de sargento mayor. La relación con su familia adoptiva terminó por quebrarse, tanto así que su padre le ocultó la enfermedad de su madre, permitiéndosela asistir solo al día siguiente del funeral de esta. Este hecho le llevó a optar por un cargo en la Academia Militar de West Point, pero fue expulsado por negligencia en el cumplimiento del deber. Al-Araf, su segundo libro de poemas, apareció en 1829, y 2 años más tarde el título Poemas, en el que reunió piezas anteriores y sumó 6 nuevas. Este libro fue lanzado gracias al aporte monetario de sus compañeros de West Point, escribiendo en la segunda edición la dedicatoria. Este libro está respetuosamente dedicado al Cuerpo de Cadetes de los Estados Unidos. Por esos años decidió regresar a su tierra natal, Baltimore, donde contrajo matrimonio con Virginia Clem, su prima de 14 años. Continuó abriendo camino en los terrenos de las letras. Comenzó a trabajar de redactor en el diario Southern Baltimore Messenger, donde publicó varios de sus trabajos, narraciones y poemas, convirtiéndose este medio escrito, bajo su dirección, en el más importante del sur del país. En 1837 se mudó junto con su esposa a Nueva York, ciudad en la que colaboró en varias revistas. En Filadelfia publicó en 1840 Cuentos de lo grotesco y lo arabesco, volumen de relatos que fue recibido con mucho éxito, tratándose atmósferas que ubican también dentro de la literatura de terror. Poe decía del cuento que era una segunda forma literaria, pues permite una lectura sin interrupciones y, por tanto, la unidad de efecto que resulta imposible en la novela. Entre sus relatos destaca El escarabajo de oro, historia que salió de imprenta en 1843. He aquí una cuestión que ni usted ni yo podríamos contestar. Solo se me ocurre una explicación plausible, y sin embargo, cuesta creer una atrocidad como la que mi sugestión implica. Me parece evidente que Kidd, si fue él mismo quien escondió el tesoro, cosa que por mi parte no dudo, necesitó ayuda en su trabajo, pero una vez terminado este, debió considerar la conveniencia de eliminar a todos los que participaron de su secreto. Quizá le bastó un par de azotanazos mientras sus ayudantes estaban ocupados en el pozo. Tal vez hizo falta una docena. ¿Quién podría decirlo? Edgar Allan Poe señaló que dentro de la literatura, la poesía es la máxima expresión. Así es como vemos varios títulos con su nombre en esta rama, irrumpiendo en 1845 en la literatura con la obra que llevó a Poe a la cumbre, El Cuervo y otros poemas. En este libro, que fue el último publicado en vida, destacó el dominio del ritmo y la sonoridad del verso. And the raven, never fleeting, still is sitting on the pallid bust of Pallas, just above my chamber door, and his eyes have all the seeming of a demon's that is dreaming, and the lamplight o'er him streaming through his shadows on the floor, and my soul from out that shadow that lie floating on the floor shall be lifted nevermore. El cantautor americano Lou Reed realizó un disco completo dedicado a Poe, al que llamó The Raven. Escuchamos ahora I Wanna Know, inspirado en el poema El Pozo y el Péndulo. En Barco de Papel llegamos al puerto de las más bellas páginas de nuestros escritores y artistas.
the intense scrutiny of Lucia's eyes. I had felt the full knowledge and force of their expression. Whoa, whoa, yeah, yeah. And yet been unable to possess it. And it felt to leave me, as so many other things have left. So many other things left. The letter half read, Leather half red, the bottle half drunk, the bottle half drunk. Finding in the commonest objects of the universe, a circle of analogies, of metaphors. Oh, yeah, yeah. For that expression which has been willfully withheld from me, the access to that inner soul denied. I wanna know. 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 In consideration of the faculties and impulses, of the human soul, of the human soul, of the human soul, yeah. In consideration of our arrogance, of our arrogance, our radical, primitive, irreducible arrogance of reason. We have all overlooked the propensity. We saw no need for it. The paradoxical something which we may call perverseness. Oh, yeah. Through its promptings we act without comprehensible object. We act for the reason we should not. We should not. We act for the reason we should not. In certain minds this is absolutely irresistible. Irresistible. The conviction of the wrong or impolicy of an action, is often the unconquerable force. The unconquerable force. It is a primitive impulse. It is a primitive impulse. Oh, yeah. Primitive impulse. Oh, yeah. The overwhelming tendency. The overwhelming tendency to do wrong for the wrong's sake. Wrong for the wrong's sake. To do wrong for the wrong's sake. We persist in acts because we feel that we should not persist in them. Because we feel we should not persist in them. Ooh. So I wanna know.
Edgar Allan Poe también escribió sobre teoría literaria, con títulos como Fundamento del verso, La filosofía de la composición y El principio poético, donde planteó ideas como que la escritura debe ser un medio de expresión, consciente de las técnicas para llegar a esta, haciendo del oficio una práctica que desemboque en la reflexión. Durante un largo periodo, su esposa tuvo tuberculosis, falleciendo en 1847, suceso que acentuó el consumo del alcohol y drogas en el autor del Gato Negro. Sería una locura expresaros mis pensamientos. Me sentí desfallecer y tambaleando caí contra la pared opuesta. Durante un instante detuviéronse los escalones los agentes. El terror les había dejado atónitos. Un momento después, 12 brazos robustos atacaron la pared, que cayó a tierra de un solo golpe. El cadáver, muy desfigurado ya y cubierto de sangre coagulada, apareció, rígido, a los ojos de los circunstantes. Sobre su cabeza, con las rojas fauces dilatadas y llameando el único ojo, se posaba el odioso animal cuya astucia me llevó al asesinato, y cuya reveladora voz me entregaba al verdugo. Yo había emparedado al monstruo en la tumba. Corría 1849 cuando Edgar Allan Poe fue hallado inconsciente en una calle de Baltimore. Días más tarde falleció en el hospital al que lo habían trasladado, generándose varias teorías en relación a su muerte, siendo la más aceptada el deceso por ataque cerebral. Es considerado uno de los maestros de la literatura de terror y un posible creador de las bases del género policial, con títulos como Los crímenes de la calle Morgue o La carta robada. El simbolista Charles Baudelaire fue una pieza importante en el reconocimiento de Poe en el viejo continente, recopilando una serie de cuentos con el nombre de Narraciones Extraordinarias, historias que años más tarde encontrarían uno de sus más grandes traductores en América Latina, bajo el sello de Julio Cortázar. A continuación se deja escuchar por Barco de Papel el grupo británico Alan Parsons Project, junto a la narración de Orson Welles, de su disco Tales of Mystery and Imagination, la canción Dream Within a Dream, poema de Edgar Allan Poe. For my own part, I have never had a thought which I could not set down in words. Barco de Papel leva anclas para seguir la travesía de la novela, el cuento, la dramaturgia y la poesía. Of exquisite delicacy, which are not thoughts, and to which as yet I have found it absolutely impossible to adapt to language. These fancies arise in the soul, alas how rarely, only at epochs of most intense tranquility, when the bodily and mental health are in perfection, and at those mere points of time where the confines of the waking world blend with the world of dreams. And so I captured this fancy, where all that we see or seem is but a dream within a dream.
En Barco de Papel hemos sorprendido a una nueva polizón. Para conversar en torno a la obra de Edgar Allan Poe, subimos a cubierta a la escritora Alejandra Basualto. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola David, bien, gracias. Estábamos en Barco de Papel por Radio Nuevo Mundo conversando sobre la vida y obra de Edgar Allan Poe, un autor con la que todo chileno que se precia, incluso de haber pasado por buena parte de la escolaridad, habrá tenido que enfrentar en algún minuto. ¿Cómo llegas tú a conocer, a empaparte en primer lugar de la literatura de este autor? Bueno, como todo niño o adolescente estudiante de enseñanza media en los años 60, a nosotros nos enseñaron el poemas de Edgar Allan Poe, Annabel Lee y The Raven, el cuervo. Entonces nos parecía muy interesante toda esta estética negra, ¿no? De muerte, en fin. Esa fue la primera vez que yo escuché de Poe. Y después, cuando yo viví en Estados Unidos, entre mis 16 y 17 años, fui a estudiar allá, con una beca que me gané. Y me tocó vivir en Massachusetts, cerca de Boston. Muy cerca. Y Edgar Allan Poe nació en Boston. Entonces, uno de los había varios escritores de esa zona que eran muy queridos, como estaba Nathaniel Hawthorne, Edgar Allan Poe, Ralph Waldo Emerson, en fin, había Robert Frost, había muchos poetas y narradores muy interesantes en ese lugar. Entonces en el colegio, por supuesto, nos tocó leer y profundizar en la obra de Poe. Cuando uno pasea por las narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe, cuando uno va recorriendo esos cuentos, parece encontrar un oficio un tanto diferente del que observa en otros grandes cuentistas clásicos. ¿Cómo observas tú esa diferencia? Bueno, aparentemente Poe es el primero que se adentra en la literatura negra, por decir, que es lo que se conoce ahora como la literatura negra, ¿no? Es el creador de los cuentos detectivescos como Los crímenes de la calle Morgue. De la calle Morgue, con este detective Lupin. Después también tiene toda esta literatura de horror, de misterio, como La caída de la casa de Usher, El gato negro, todas esas cosas que en esa época a mí me provocaban horror, realmente. Ahora, releyendo en esta época, tal vez se me hacen un poquito largos, un poquito reiterativo, ¿no? Porque ahora con la tendencia de el cuento es breve, donde no sobra mucho, el cuento tiene que ganar por nocaut, como decía Cortázar. Así es. Que entre paréntesis, Cortázar es uno de los grandes seguidores de Poe. Y un gran traductor. Y su traductor de sus obras completas, claro. Bueno, en nuestra literatura latinoamericana, Cortázar y Borges amaban a Poe. ¿Tienen que ver ahí, Alejandra, algunos elementos que desde el oficio literario uno pueda considerar que permiten comprender por qué un gigante como Borges, por una parte, y desde otro lado del mundo, escritores y poetas europeos de primera línea, fijan su atención en este escritor que lleva una vida bastante tormentosa? Exactamente, sí. Bueno, me parece a mí que es porque es una fuente para todos los que vinieron después, los franceses, Baudelaire, en fin, Mallarmé, todos ellos tenían mucha influencia en Poe, porque él parece ser que fue uno de los primeros que sacó a relucir toda esta literatura un poco misteriosa. Él también tenía unos estudios de ocultismo, de cosas como... en la época que después vino Freud y qué sé yo, estuvieron estudiando todas esas cosas, entonces había toda una cosa de lo sobrenatural que era muy interesante. Y en la vida de él, que también, él estudió en Inglaterra, fue llevado para allá por su familia adoptiva, y entonces se empapó de los castillos, de
del arte y de la literatura inglesa también, que es tan proclive a ese tipo de literatura, ¿no? De lo oculto, de lo misterioso, de las mazmorras y todo eso. Y más allá de encontrar ahí uno el misterio y el terror, el suspenso, también se da cuenta de que Edgar Allan Poe es un gran retratista de los caracteres psicológicos que están detrás de los personajes, y sin usar tanto adjetivo le va poniendo esos elementos, esa impronta a los diálogos, a los breves diálogos que intercala. Sí. Te digo, por ejemplo, en El corazón delator, a uno no le están diciendo que uno de los tipos es loco y uno se está dando cuenta de la psicopatía a través de las palabras que se emplean. Sí, sí, claro. Y además, incluso a través de los nombres, hay mucha poesía que tiene que ver con mujeres, que son unas mujeres fantasmales, bellas, y que incluso siempre terminan mal, se mueren o son amadas imposibles, ¿no? Entonces tiene toda esa impronta del amor no correspondido, del amor nunca logrado. Eso te iba a preguntar, ¿tú ves una correspondencia entre ese terror y también esa angustia que uno respira, casi como polvo en suspenso, en la obra narrativa de Edgar Allan Poe y su propia vida? Aparentemente. Bueno, Allan Poe, sus padres murieron cuando él era niño, entonces fue adoptado, él tenía hacía muy buenas migas con su madre adoptiva, pero su padre parece que era muy, muy duro con él, entonces nunca se llevó bien. Y después él escribía para tratar de publicar, nunca tuvo mucho dinero, trató de publicar en diarios, en revistas y distintas cosas. Y finalmente se casó con una prima, pero una prima que tenía 13 años. Así es. Era una niñita. Entonces, aparentemente también eso fue un amor muy difícil. Y eso se refleja en Annabel Lee. No está claro si es que Annabel Lee está basado en la esposa, pero aparentemente sí, porque la historia que cuenta Annabel Lee es la historia de una chica que se muere, ¿verdad? Y es un amor no correspondido que va más allá de los mares y de las aguas y todo eso. Ahora, en inglés, el poema tanto de Raven como Annabel Lee son preciosos porque tienen una métrica y un ritmo sensacional. No es lo mismo leer una traducción en español, que por supuesto no se puede guardar la métrica. Entonces, claro, en español uno lee el contenido, pero no el ritmo. Entonces está la mitad del poema. Se está perdiendo una cosa preciosa. Juegos de palabras también. Exactamente. Solo son posibles en inglés. Sí, claro. Antes de continuar conversando sobre Edgar Allan Poe con Alejandra Basualto, se dejan oír en Barco de Papel, por el 930 del Dial AM, la segunda parte de los sones de la composición hecha por Debussy, inspirada en la caída de la casa Acher. En Barco de Papel navegamos por las letras de los más grandes exponentes de la literatura universal.
en el 930 del dial AM, Barco de Papel da paso a la segunda parte de la conversación sobre Edgar Allan Poe con Alejandra Basualto. Y llama la atención, ya que mencionas su dimensión poética, que el uso del verbo que él desenfunda, justamente con ese cuidado de métrica que recoge elementos de la tradición clásica, ocurre en una época en la que ya los escritores están empezando a más bien a hablar del verso libre, etc. Parece que en un minuto decide ir como contra la corriente. Claro, a mí me llama mucho la atención, digamos, esa poesía tan sonora, tan que la forma va tan adecuada al contenido. Claro, donde uno puede apreciar una acústica que, por ejemplo, va al medio del verso con la parte el final, claro. Tiene unas rimas internas y otras rimas del verso final que son muy lindas. Casi como hicieron después los rusos. Sí, muy lindo. Y eso, lamentablemente, se pierde en el español. Se pierde absolutamente, pese a que fue un autor muy rescatado justamente por grandes escritores de habla hispana. ¿Tú observas en la obra de Edgar Allan Poe cosas que te hablen no solo de su gran capacidad narrativa, de su tremendo dominio del verso, sino también de un hombre que esté tratando de decir otras cosas, como cuando uno respira prácticamente un ensayo en un cuento de Oscar Wilde? ¿Te pasa un poco eso? ¿Crees que es un hombre que ahí, en esas narraciones terribles muchas veces, está tratando de decirnos otras cosas sobre cómo él ve la sociedad? Está hablando de la sociedad, está hablando de la época, está de alguna manera haciendo una crítica, pero él también era crítico, era periodista, era, escritor de la época del romanticismo y todo, pero de alguna manera está haciendo un cuadro, mostrando su época. Sin embargo, Edgar Allan Poe muere en situación bastante penosa, desde el punto de vista de su salud por una parte, desde el punto de vista de su situación económica, de su alcoholismo. Claro, de su situación sentimental también. Se teje en torno a su muerte mucha leyenda, y ese tremendo autor que conocemos hoy día como Edgar Allan Poe finalmente termina siendo mucho más conocido después de muerto que en vida. Eso ocurre en general. Como cuando uno habla de Kafka, por ejemplo. Claro. Bueno, hay muchos genios que fueron descubiertos mucho después. Te lo pregunto porque me gustaría saber si hay autores posteriores a él que tú observas en la literatura universal que llevan de alguna manera la herencia, el sello. Bueno, Cortázar de todas maneras, a mí me encanta Cortázar y qué sé yo, hay cosas ahí como La noche boca arriba, es decir, hay muchos de los cuentos de Cortázar que son una mirada al más allá, al más acá, siempre hay una cosa que es como una rayadura en el cristal, que a uno lo deja intranquilo, ¿verdad? Sí. Qué sé yo, la casa tomada, por ejemplo. La mayoría de los cuentos de Cortázar son así, tienen una factura impecable en cuanto a la escritura, al cómo presenta las cosas, pero también hay una cosa muy inquietante que a uno lo deja pensando, ¿no? Hay mucho de esas cosas que son pero no son. Y ya que mencionas eso, en Poe uno observa de pronto que sus personajes tienen dos dimensiones mentales y parece que nos está queriendo decir que en la vida real algo de eso también hay. Algo de eso también hay, claro. Y eso está tomado por la psicología y todo eso, por supuesto. Hay muchos personajes enfermos, locos, qué sé yo, en la obra de Poe. Y estamos siempre viendo, bueno, tendrá razón, estará bien este loco, ¿cuál es el loco al final, no? Quizás es más fácil discernirlo en la literatura que en la psiquiatría. Exactamente. Alejandra, tú no solamente te dedicas a escribir,
y a estudiar la obra de grandes autores como este u otros, sino que también has tomado hace un buen tiempo la responsabilidad de conducir, empujar, motivar el trabajo de quienes van a integrar las nuevas generaciones de la literatura chilena. ¿Qué experiencia te deja esa parte del trabajo literario? Esa parte es muy gratificante, si bien es cierto es muy agotadora, porque prácticamente no tengo tiempo de escribir lo mío, porque para escribir yo soy particular, digamos, necesito tener tranquilidad, tiempo, silencio, un montón de características que no se me dan en el día a día, pero a mí me hace muy feliz tratar con gente talentosa o no talentosa, porque hay mucha gente que entra a los talleres con ganas de aprender a escribir o de aprender a leer o de aprender a comprender mejor los trabajos de los escritores. Pero la mayoría escriben y escriben muy bien, y a mí eso me da una satisfacción enorme porque siento que los estoy ayudando a llegar más allá. Uno no sabe nunca dónde van a llegar, pero por lo menos estoy tratando de pavimentarles el camino, enseñando, mostrándoles cosas que probablemente ellos van a descubrir de todas maneras, pero con mucho más tiempo y sacrificio. Yo llevo 28 años en esto. O sea, ha pasado una vida entera, generaciones. Por tus manos, por tu trabajo de taller. Y algunos han publicado varios libros, en fin, sí. Ese debe ser un momento bien bonito. Es muy bonito, sí, me encanta eso de ver cómo la gente surge. De repente llega gente con qué linda en la rama la fruta se ve, si lanza una piedra tendrá que caer, y al mes han descubierto que eso no es y están trabajando y de repente son excelentes poetas. Están encontrando su propio estilo, su manera de ver las cosas, y sobre todo sabiendo qué hay que leer. Porque muchas veces, como está el problema de las librerías, que no hay nada, que el libro es caro, que qué sé yo, cuesta mucho saber o encontrar buenas lecturas. De pronto en esas librerías quizá vamos a encontrar algunos de los libros tuyos y algunos de los que hayan publicado algunos de mis discípulos en estos años. Sí. Alejandra Basualto, la nueva polizón de este barco de papel, te queremos dar las gracias por haber subido a bordo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Escuchábamos ahí a Alejandra Basualto en su mirada propia sobre la obra de Edgar Allan Poe. Hay que recordarle a los auditores que Alejandra Basualto es escritora, pero también tallerista. Es una persona que está formando habitualmente a las nuevas camadas de escritores, como también se está haciendo por estos días en otro taller del que nos va a hablar ahora Jorge. Claro que sí, estamos iniciando un taller de creación literaria que funciona en un lugar que se llama La Casona El Llano, que queda en el Metro Llano Subercasó, una casa cultural que tiene una serie de iniciativas y talleres distintos. Pero lo central en la idea del taller de creación literaria es precisamente posibilitar que las personas que tienen interés, que tienen el llamado a expresarse a través de la escritura, de lo escrito, digamos, puedan ir desarrollando esta habilidad y puedan ir perfeccionándola a través precisamente de leer a cuentistas muy famosos y analizarlos e intentar luego ir un poco haciendo lo que ellos hacen, entendiendo los misterios que rigen una narración, como pueden ser las ideas de tensión e intensidad. En este sentido, Poe está considerado uno de los precursores del cuento moderno. Es verdad, Jorge. Repitamos a los auditores, este taller literario que ha comenzado y al que todavía se pueden incorporar, por lo que nos dice Jorge, está partiendo ahora. Lo dirige el mismo Jorge Calvo. Y aquí subrayemos, nuestro compañero de labores en Barco de Papel, Jorge Calvo, es Premio Municipal de Literatura el año 2004. Así es que un gran privilegio tenerlo de maestro en esta tarea bella que es llevar las ideas y el pensamiento a la letra escrita.
Me imagino, Jorge, que a ti también te habrán marcado los cuentos de Edgar Allan Poe. Dentro de los cuentos que me impresionaron está El barril de amontillado, que lo encuentro notable, y el del gato negro, porque a mí Poe me impresionó siendo yo muy niño y tuve una fascinación por esta cosa del terror, tratando de entender este concepto del terror. ¿Qué es el terror? Y pienso yo que hay en él esa presencia de mundos un poco alucinantes, en estados mentales, digamos. ¿Y qué fue lo que tomé de él? Uno de los autores que nos ha llevado a todos, de alguna manera u otra, a la literatura. Y la literatura está presente también en el último número de la Gaceta de Estética Leucade, el número 76, ya que se distribuye en estos días en su versión impresa y por redes sociales a través de todo el país y el mundo. En esta oportunidad aparece el emblemático poema I Am Vertical de Sylvia Plath, una gran poeta norteamericana, en la sección de puño y letra. En la sección de plástica, una fotografía que lleva por título Sombras proyectadas en calle de adoquines al amanecer en Nanket, de Alfred Eisenstedt, un gran fotógrafo estadounidense, de un estilo bastante semejante al de Brazet, por si alguien quiere conocer ese trabajo. En la sección Las Musas o Nada aparece en esta oportunidad una musa porteña, una musa de la quinta región, tendida hacia atrás, desnuda, reposando sobre una embarcación que está ahí en las costas de Orcón. Se trata de Valentina Solomón. Y en los artículos aparece uno titulado Desde el espejo, que se introduce en esa misteriosa narrativa de Jorge Luis Borges y nos plantea cómo, al parecer, este autor, que en la vida real intentó el suicidio más de una vez, finalmente lo realizó, pero a través de su propia obra narrativa y poética. Desde el espejo es uno de los artículos que aparece en este número de la Gaceta Leucade, y también figura allí el texto Una mujer hizo el mundo, que escuchamos a continuación en la voz de Nina Luna. Entre el cielo y la tierra, igualmente rosa carne, ella avanza hacia el mar. Las curvas del cuerpo se pierden en el océano luminoso teñido de rosa. Solo en el medio de su vientre se matiza un rellero de blancura inmaculada. Las olas asombradas suben y bajan a un ritmo regular mientras la espuma las salpica. En Restauración de la bóveda celeste 1922, el rumbo de Niwa se aleja del mito homónimo tanto como de las pautas culturales de su propio tiempo el autor del cuento. Liu Qin dejó la medicina por las letras y la lengua oficial por la vernácula, como se ve ya en Diario de un loco 1918. Pero a diferencia de este relato fundacional, de estela metafórica, su incursión en la historia de la diosa acude a diversos tropos. Si quiere sugerir asimetrías, las establece entre el sol, semejante a un globo de oro que girara en un flujo de lava, y la luna, que parece una masa de hierro. Si busca fundir dos entidades en una sola naturaleza, apunta que el cielo y el mar, teñidos de rosa, se vuelven rosa carne cuando el bostezo inaugura el despertar de la creadora. El detalle, desde luego, no lo es, y de él se vale el redactor de la revista Nueva Juventud para dar un giro a la milenaria narración y, con él, un duro golpe al discurso de la élite. Una cosa es asociar a la divinidad con el principio genitor, el liderazgo del imperio y la condición de hermana esposa de Fuxi, desde donde, por lo demás, el asunto no se distancia en lo más mínimo de la directriz patriarcal contemporánea. Otra diferente es que las curvas del cuerpo de Niwa se pierdan en las de las olas y que ella aporte al mundo la carne antes del supuesto proceso creador de la humanidad. Como en el mito, el cuento también refiere que modela a hombres de dos tipos, los que emparentados con ella le enseñan la risa y los que mezcla con glicina cuando ya está cansada. La sociedad estratificada que la versión clásica justifica aparece en la de Liu Qin, en cambio, desvestida, por la vía de ofrecer al lector los mismos elementos, aunque con mayor nitidez. Sin ensayar el obvio alegato directo, simplemente describe a las criaturas de segunda clase como una mayoría de fisonomía estúpida, aspecto aburrido, rostro de gamo, ojos de rata, vale decir, detalles para los que la diosa no tiene tiempo.
Nótese la universalidad del paralelo entre oro y hierro en los constructos que buscan explicar la coexistencia de ciudadanías de disímil categoría y compáresela, en el relato, con la jerarquía introducida entre el sol y la luna. Ahí la pluma del cuentista desliza otra minucia que no lo es. Niwa no mira cuál de los astros sube ni cuál desciende. En otras palabras, las brechas sociales no son naturales. De manera semejante, Restauración de la bóveda celeste retoma el tópico al que debe su nombre, pero el acto de reparación que el imaginario antiguo convierte en proeza de la deidad deviene aquí en el principio del fin de los palacios divinos y de las dinastías. La rotura del cielo es resultado de la guerra librada por la humanidad, uno de cuyos jerarcas ha golpeado el monte hendido, pilar del firmamento. Al abordar la causa de la destrucción, el autor formula una audaz crítica a la sacralidad como mecanismo de control social. El hombrecillo que redacta las leyes acusa a la creadora de violar las mismas. Al ir completamente desnuda, te entregas al libertinaje, ofendes la virtud, desprecias los ritos y quebrantas las conveniencias. Lo que ocurre arriba es resultado de lo que pasa abajo, como resume el relato al señalar que en el horizonte flotan nubes sangrientas. La restauración del cielo cobra la vida de Niwa. Abolidos los dioses, no se sabe cuál de los astros sube, cuál desciende. Una mujer hizo el mundo. Escuchábamos el último artículo entonces de la Gaceta de Estética Leucade. Despedimos esta nueva emisión del programa Barco de Papel, producido por el equipo editorial de la Gaceta Leucade. En los mandos técnicos, Juan Rivera. En los micrófonos, Jorge Calvo, Valentina González, Nina Luna, Diego Rodríguez y David Evia. Nuestra ruta volverá a estar al aire el próximo sábado, a las 21 horas, en Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias y hasta entonces. Hasta pronto, digo yo. Adiós. Buenas noches. Barquito de papel. En Radio Nuevo Mundo, 930 amplitud modulada y por el www.radionuevomundo.cl. Finaliza el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Nos encontramos en una nueva edición. Hasta pronto. Que mi mano sin pasado sentó a lomos de un canal.